Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Ya vamos a dar inicio con el programa del Padre Jorge Romano. Pues bueno, ya lo tenemos por aquí. Ya lo tenemos por aquí para dar inicio con su programa Pregúntale. Y así, bueno, pues entonces le damos la bienvenida y le saludamos. ¿Cómo se encuentra, Padre Jorge? ¿Nos escucha? Sí, díganos. A ver, vamos por aquí, nos falta algo. Mi querida Juanita, fíjate que... Dígame. ¿Aló, Juanita? ¿Aló? Fíjate que desde ayer... Juanita. Ok, mira, Juanita, ayer chequé con el programa y yo pensé que era falla de mi internet, pero está fallando de la estación. Así que por favor díganle a María Portillo o a mi consentido Chavita que arregle eso porque está muy mal la transmisión desde la cabina y eso que invirtieron mucho dinero para que esta cabina no tuviera problemas. Sí. Parece que mi transmisión se oye bien, así que vamos a empezar. Me da mucho gusto estar con ustedes. Juanita, me da mucho gusto, pero sí háblale a María Portillo en el Inter para que arreglen eso porque está muy mal la transmisión. Está bien. Okay. Y además el sonido se oye muy mal desde ayer. Bueno, queridos amigos, hoy estamos celebrando 17 de mayo. Estamos celebrando a San Pascual Bailón, que tanto bailó y bailó. Sí. Tanto. San Pascual Bailón nació en el año de 1540 en un día de Pascua, por eso le pusieron Pascual, como el refresco pascual, más o menos, por motivo de la Pascua. Él nació en un lugar cerca de Zaragoza, que se llama Villahermosa, así como, ándale, bueno, más o menos, pero es un poblado muy cercano a Zaragoza, donde Zaragoza y donde la Virgen María se presentó al apóstol Santiago parada en un pilar, por eso se conoce como la Pilarica, Nuestra Señora del Pilar. Pascual era campesino desde los 7 años hasta los 21 años de edad. Él se dedicó a trabajar en el campo, pero era tanto su amor a la Eucaristía que consiguió un día de la semana que su patrón le permitiera ir a la celebración de la Santa Misa. Pero de todas maneras, cuando oía las campanas que llamaban a misa a la distancia, él paraba su labor, se arrodillaba y hacía oración. A la edad de 21 años entró a la edad de 27 años entró como franciscano y toda la vida la pasó con los oficios menores como portero, cocinero, barrendero, de todo. Pero en sus ratos libres él acudía a la capilla a extasiarse ante Jesús sacramentado. Y en alguna ocasión uno de los monjes lo vio escuchar que le decía a la Virgen María: Señora, soy muy torpe para hablar, soy muy lento, pero en mi oración, pues quizá no soy rico en palabras, pero te ofrezco mi baile campesino. Los campesinos allá en España tienen un baile muy típico, y él se puso a bailar ahí en la iglesia para la Virgen María. Entonces por eso le pusieron Pascual Bailón, por bailador. Es santo patrono de los cocineros, y mi mamá siempre encomendaba la comida que hacía a San Pascual Bailón. Y hay una oración que decía: San Pascual Bailón, atiza mi fogón. Bueno, Pascual Bailón murió a la edad de 52 años. Y básicamente lo que hizo él es una vida sencilla, de entrega, de hacer sus oficios con alegría y con mucho amor. Eso es. Mi hermana Estrellita me estaba diciendo de que qué méritos había hecho ella, que quería ser famosa y que quería hacer algo, pero me entregó hoy un epistolario hermosísimo de todas esas hojas que le escribió un sacerdote que, por lo que estoy leyendo, muy bueno, un sacerdote pasionista, el padre Jesús Herrero Pérez,
que estuvo trabajando en las Islas Marías, y le escribe de una forma tan hermosa a mi hermana, que precisamente habla de ese apostolado que ella hizo, aunque no fue a las Islas Marías, pero hacía mucho bien ofreciendo sus sufrimientos, sus limitaciones, invitando a sus compañeras maestras y a sus alumnos, a sus alumnas, a rezar y a ofrecer sacrificios por el éxito de las misiones allá en las Islas Marías. Entonces, ¿qué más? Le digo, todas esas cartas hablan precisamente de ese cariño que ese sacerdote dedicó, unas cartas muy largas, y miren todo lo grueso del álbum, en reconocimiento a la labor que mi hermana estuvo haciendo a una larga distancia. Y esto es precisamente la insistencia de ser misionero. Ser misionero no significa tener que ir a morir mártir en el África o en la Patagonia o en la Conchinchina. Se trata más bien de ofrecer, como Santa Teresita del Niño Jesús, que ofrecía cada labor, cada dolor que tenía por el éxito de las misiones. Y ese es el poder riquísimo de misionar. Santa Teresita del Niño Jesús, que estaba muy enferma de tuberculosis y que ya le costaba mucho trabajo caminar, ella ofrecía cada paso por un sacerdote que estuviera en problemas, por el éxito de las misiones, y ella ha sido nombrada patrona de las misiones, aunque ella no salió de su convento. Pero ahora, después de muerta, sus restos han sido llevados a todo el mundo y ha tenido ese éxito de las misiones. Así que también ustedes pueden ser misioneros en casa, mis queridos amigos. Los testimonios que habla este gran sacerdote, el padre Jesús Herrero, habla de sus experiencias en las Islas Marías. Dice que había un muchachillo muy bueno que cometió el error de ser transportador de marihuana, que le iban a pagar 180,000 pesos en aquel entonces, 1989 estamos hablando de ello, y lo pescaron, lo mandaron a las Islas Marías, pero es un muchacho muy bueno, y él le decía a este padre que quería ser sacerdote, y que cuando saliera de las Islas Marías trataría de entrar al seminario. No sabemos si lo logró. También habla de un traficante de armas que distribuía armas a todo el mundo, a todos los grupos terroristas y demás. Lo pescaron y estaba ahí en las Islas Marías, y ahora llevaba una medalla de la Virgen y estaba asistiendo a misa y comulgando. Y también cita el ejemplo de otro hombre que se dedicó a robar las iglesias, a asaltar sacerdotes, a golpearlos con la pistola, a robarles la caja fuerte, los autos, todos los objetos sagrados, y se lo llevaba. Y dice, ¿y a dónde se fue tanto dinero que juntaste? Dice, se fue en las venas, porque era drogadicto. Dice, padre, ¿cree usted que Chuy me vaya a perdonar? Dice, pues mira, fuiste un desgraciado que golpeaste a sus ministros, a sus sacerdotes, no respetaste nada. Pero esta es mi venganza. Y estaban comiendo y le quitó la tortilla y agarró su plato de frijoles y se puso a comer. Esta es mi venganza. Y adviérteles a tus amigos drogadictos que eso los lleva al mal. Pero realmente se necesita una misión muy especial para trabajar con los presos. El sistema penitenciario de las Islas Marías fue reconocido a nivel mundial como el mejor sistema de rehabilitación para los prisioneros. Esto reconocido por las Naciones Unidas a nivel internacional. Pero como el presidente López Obrador dice que las Naciones Unidas no sirven para nada, y quita las instituciones que están funcionando, las Islas Marías era un centro de rehabilitación muy bueno, tenía clínica de seguro social, tenía banco, tenía mercado, llegaban incluso familias a vivir y a convivir con los presos, había escuelas para niños, estaba funcionando extraordinariamente, y ahora, gracias a la transformación de Cuarta, se cerró, y ahora se va a hacer un complejo turístico, las Islas Marías, cuando que realmente estaba funcionando muy bien. Hubo un sacerdote, conocía a su hermana era una monjita que se parecía a la viejita que salía ahí con Piolín y Silvestre, más o menos igualita, y era hermana del padre Trampitas, así conocido. Este padre Trampitas era
muy anticlerical antes de ser sacerdote, era muy en contra de la iglesia, y entonces su hermana entró al convento y vio un día a su mamá llorando, y le dice: ¿por qué lloras, mamá? ¿Porque se te fue tu hija? No, ella está en buenas manos, ella es una santa. Lloro por ti, desgraciado, que te vas a ir al infierno. Y que le conmovió mucho, y entonces él empezó a cambiar a tal grado que entró con los jesuitas y se ofreció como capellán de la cárcel en Arizona, y él empezó a hacer su labor ahí en Arizona, y él se declaró preso de por vida por tanto daño que había hecho a la iglesia. Y entonces él fue el primer sacerdote que llegó a las Islas Marías y hizo una labor increíble. Le pusieron padre Trampitas porque hacía trampas en la baraja y era bien mal hablado. De hecho, uh, gracias a su forma de ser, logró conseguir la conversión de grandes asesinos, entre ellos el Sapo, que había matado a muchas gentes, a muchas personas. Muchas gentes es un barbarismo, es singular, no plural, mucha gente. Ok, bueno, resulta que un día iba a atacar al padre Trampitas. Le dijo: no, cabrón, tú estás llamado para ir al cielo, así que tranquilo. Y le habló de tal manera y con tantas malas palabras, pero con tanta fe, que logró convertirlo. Y de tal manera que este asesino prometió nunca más tomar un arma y se dedicó a la oración y a la entrega, a servir a Dios y a ser fiel sacristán y fiel feligrés ahí para el padre, con el padre Trampitas. De tal manera que cuando llegó una cuerda a las Islas Marías, así se le llama cuando llega un grupo de prisioneros, había 2 que 3 que le traían ganas al Sapo, porque les había matado a algún familiar. Pues lo emboscaron, le dieron un machete para que se defendiera. Dijo: no, yo prometí nunca más volver a tomar un arma. Y lo descuartizaron a golpe de machete, pero él cumplió su promesa de no volver a tomar un arma y no volver a matar a nadie. Se le veía, antes de su muerte, cargando un costal con veladoras. Le decían: ¿a dónde vas, Sapo? Pues llevo estas veladoras por cada cabecita que debo. Y le rezaba por todos aquellos que él había matado. El padre Trampitas decía: cuando muera quiero que me entierren junto al Sapo, porque seguramente que él está en el cielo. Sí, murió el padre Trampitas, no en las Islas Marías, murió en Guadalajara, ya muy enfermo. El padre Trampitas tenía alguna intervención, algún programa en la XCW, y sí se caracterizaba por ser mal hablado, pero un gran santo, un gran hombre. Y eso es el ejemplo. Y hoy tengo el gusto de estar con 2 personas muy queridas. Una que es la protagonista precisamente de este epistolario, del cual el padre le escribió con tanto cariño, que es mi hermana Estrellita. Aquí se les presento. Bueno, de quien tanto hablo y que gracias a ella debo mi sacerdocio y debo que yo no sea tan canijo como podría haber sido. Y por otra parte tenemos una amiga de años, que es donde estuvo mi hermano Jairo, en Azcapotzalco, en la iglesia de San Lucas, sí. Y desde entonces, hace ya más de 40 y tantos años, sí, que somos grandes amigos. Eran 4 hermanas, muy chaparritas, y se ponían al lado de Jairo, entonces le decían las comillitas, porque parecían 2 comillas. Ya 2 de ellas están en el cielo. Y ahora es nuestra muy querida amiga, que no ha cambiado nada. Hizo pacto con Dorian Gray y sigue tan guapa y tan bonita como siempre, que es Lina. Lina. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Así. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gusto de conocerlos. Lina, que vino porque nos invitó a comer y me va a llevar a comer a un lugar muy sabroso de comida japonesa. Así que ahorita, ¿bien?, terminando el programa, nos vamos la rápido para poder comer sabrosamente. Sí. Bueno, que se la pasen bien y muy buen provecho.
Ya les platiqué esas aventuras de este charro enamorado. Ahora sí, díganme, por favor, mi querida Juanita, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Aviéntate. Sí, Por sí, cierto, antes de las preguntas, sí, hoy dígame. cumple años, hoy cumple 42 años de haber sido ordenado mi querido amigo y compañero, el padre Antonio Pinal Castellanos, por el que siempre pido por él, que siempre está, que ya no es lo duro, sino lo tupido, porque cuando no es una cosa es otra, pero hoy me alegro por sus 42 años de sacerdocio. Entramos juntos al seminario, y desde entonces ha sido mi amistad con él, mi cariño con él, y admiro mucho su fe, su buen sentido del humor, y que él es un verdadero misionero, aún estando tan mal como está, sigue animando y sigue sirviendo como un excelente sacerdote. El año pasado que fuimos a comer y que transmití desde el restaurante de Arroyo, Sí, hubo alguien que se acercó para preguntarme una situación de moral y ajá. yo actué de acuerdo a los cánones y él dio otra solución muy práctica y muy sencilla. Dije, mira, y le dije, no cabe duda que eres un excelente pastor. Así que mi admiración y mis saludos al padre Antonio Penal, Sí. que regularmente ve nuestro programa, aunque no creo que hoy lo esté viendo porque está muy malito, pero van Oh, mis saludos para el padre Antonio Penal. Y bueno, ahora sí, vamos con las preguntas, mi querida Juanita. claro que sí, padre. Pues saludos allá al padre, si nos veo después. Saludos y felicidades pues por su aniversario y que Dios lo siga pues ayudando. Mire, la primera pregunta dice que si es correcto decirle a los parientes de un difunto que ya está en el cielo si es que acaba de morir. Y esa ¿Sí es pregunta se la correcto está decir, haciendo Gabriel. sí es correcto decirle qué cosa? Que decirle que ya está su familiar fallecido en el cielo, si es que acaba apenas de morir. Mira, con tal de que no le digas muchos días de estos, está bien lo que les digas. Bueno. Mira, no podemos garantizar, ni podemos juzgar, ni nos toca juzgar. Vemos en el fuero externo, pero en el fuero interno, quién sabe. Es decir, yo creo en un Dios que es amor y que su amor es mucho más grande que cualquiera de nuestros pecados. Si una persona ha logrado ganarse el cariño y el amor de tanta gente, seguramente se ganó el amor de Dios. Y si nosotros, siendo tan limitados y tan humanos, quisiéramos que esta persona estuviera en el cielo, seguramente que Dios le ha de querer todavía mucho más. Entonces, pero no nos toca juzgar. No vaya a pasar como un sacerdote que estaba hablando en el funeral de este hombre tan bueno, padre ejemplar, marido cariñoso, un buen hombre en todo. Dice la viuda, hijito, vámonos porque yo creo que nos equivocamos de funeral. ¿Sí? No, y realmente es muy difícil, no nos toca juzgar. Sí. A mí me tocó el funeral de alguien que murió acribillado por la policía después de que él había matado a 7 personas. Entonces, Mire. ¿qué podemos decir? Ay, se fue al cielo. No sé, a lo mejor estaba loco y por eso no era dueño de sí mismo, pero ¿cuál es el dolor de esos familiares de los 7 fallecidos? ¿Y qué decirle a esta familia? Solamente hay que encomendarle en la misericordia de Dios y que ojalá que Dios le perdone, pero no nos toca juzgar. O sea, yo no puedo decir este señor se fue al infierno o se fue al cielo. La misericordia de Dios rebasa todo límite, pero qué difícil es consolar a alguien que que es familiar de un criminal o de alguien que ha hecho tanto daño. Entonces, la misericordia de Dios es muy grande y a lo mejor esta persona estaba loca y una persona loca pues no es dueña de sus sentidos ni responsable de sus actos que hacen un ataque de locura. Entonces no podemos juzgar. Pero más vale calladitos, nos vemos más Más bonitos. Si es una bonitos. persona muy buena, pues decir, oye, el cielo es un premio, no es un castigo. Estoy seguro que mi hermano Sergio está en el cielo, aunque quién sabe, a lo mejor en el fuero interno, quién sabe que haya tenido, pero yo creo sinceramente que está en el cielo. Porque si yo lo quiero tanto y él me quiso tanto,
seguramente Dios lo quiere todavía mucho más. Estoy seguro que mi papá, que estuvo dispuesto a dar la vida por Cristo en el martirio, una vez a punto de ser fusilado y 2 veces a punto de ser ahorcado por Cristo, y que después tuvo que sufrir el martirio de aguantar muchos años, 50 años a mi mamá en el matrimonio, seguramente se merece el cielo. Y seguro que mi mamá, la de la mano pesada y pegalona, la de la boca de verdulero y regañona y gritona y gruñona, es el tipo de mamá que yo necesité para no ser tan hijo de la fregada. Así que seguramente que mi madre también hizo méritos para llegar al cielo. Así que yo no tengo la menor duda. Y algunas veces que necesito algo, le pido a mis papás y ahora a mi hermano Sergio que intercedan por mí ante Dios, para que me ayude a, si no soy santo, cuando menos no tan pecador. Así que es bueno pedir a Dios por nuestros seres queridos que se van al cielo, que intercedan ante Dios por nosotros. Bien. Mire, entonces aquí en los comentarios Marta Prado le envía saludos y Ceci Gutiérrez también envía saludos. Es un gusto verlos a ustedes. ¿Sí? Y bueno, Ceci dice que saludos también y que es un gusto verlos a ustedes. También son grandes misioneros. Y también otra pregunta que le están haciendo, dice que ¿cuál es el significado cuando Jesús murió? Y cuando habla que el velo del templo se rasgó en 2 partes. Sí, lo mencionan las escrituras que en el momento de la muerte de Cristo hubo un eclipse solar, se cubrió el sol y hubo un temblor también, y ante ese temblor se rasgó el templo, el velo del templo, de arriba a abajo, el del Santa Santorum, o sea, el lugar más santo del templo. ¿Qué significa esto? ¿La ira de Dios? No, significa que ya todo ha sido consumado, todo se ha consumado. Es decir, se ha cumplido todo al pie de la letra. Ya se cumplió toda esa promesa del Antiguo Testamento y ahora se cumple el que voy a edificar cielos nuevos y tierras nuevas. Voy a crear la nueva Jerusalén. Se ha cumplido la antigua alianza que ha llegado a su culmen, a su plenitud. Esa alianza que hizo con el pueblo de Israel y que continúa. Es decir, Israel es el pueblo elegido, pero ahora viene la nueva alianza, como lo expresa en la última cena. Al tomar el cáliz de vino, dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Quiere decir que si es nueva, la antigua ya tuvo su plenitud. Si es nueva, esta es nueva, pero ya no para un pueblo descendiente de Abraham, sino que es abierta para todo mundo. Y que es eterna, ya no va a haber otra, esta es para siempre. La diferencia de la antigua alianza es yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Mientras cumplas con esos 10 mandamientos que yo te doy, yo estaré contigo y te conduciré a una tierra prometida que emana leche y miel. Se sella esa alianza con sangre de corderos y de reses. Ahora, en esta nueva alianza, nos da un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros. Esa alianza nueva está incluido todo mundo. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos, aunque ahora le han cambiado litúrgicamente por muchos, pero de hecho la redención es para todos. La actitud del catolicismo o la actitud de los brazos abiertos de Cristo para abrazar a la humanidad, y a todos están incluidos. Nadie se excluye a menos de que quiera él mismo rechazar la fe, pero todos están invitados a formar parte de esta alianza, de este pueblo nuevo. Les doy un mandato nuevo, este es mi mandamiento: yo estaré con ustedes todos los días de la vida y los conduciré a una tierra prometida, la Jerusalén celestial, el cielo. Y la sangre se sella con la propia sangre de Cristo.
ese sacrificio que hace el Jueves Santo, que dice, esto es mi cuerpo, coman, esto es mi sangre, beban. Los discípulos no le entendieron, y le supo seguramente a trigo, y le supo a vino, pero es su cuerpo y es su sangre. Ese mismo sacrificio es el que se realiza en el Viernes Santo en la cruz y que nos redime. Entonces, el velo roto en el Sancta Sanctorum significa todo se ha consumado, todo se ha cumplido, y viene ahora una nueva alianza, una nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Así que muy interesante la pregunta, ¿eh? Sí, sí. Bueno, gracias, Padre. Mire, tiene saludos de... Vamos a ver. Tiene saludos de parte de Estela. Estela Castro. Y dice que Estela, gracias. Y también dice que mucho gusto conocer a Estrellita. Y también por aquí tiene... ¿A poco no es linda mi hermanita? Claro que sí. Es bien buena onda. La otra saluda. Nada más que no la escuchamos, a ver cómo habla, cómo se expresa, como el padre Jorge, lo conocemos usted, cómo me gustaría escuchar palabras de usted. Estén todos bien, que tengan paz y felicidad. Amén. Gracias, gracias igualmente, pues gusto de estar aquí con ustedes, y pues nos da mucha alegría, y pues que Dios les bendiga y síganse disfrutando ahí a la visita de su hermano, el padre Jorge. Bueno, Estela Castro también le envía saludos. Yo le causo doble alegría. Sí, yo sé. Sí. Yo le causo doble alegría a mi hermana Estrellita. Le causo alegría cuando llego y le causo alegría cuando me voy. Pues no creo que cuando se venga, ¿no? Bueno, pues mire, la siguiente pregunta que tiene, me dejan saber que si está bueno, primeramente dice que quiere decir arrianismo, y la otra que es agnosticismo, y si están como vinculadas pues una con otra, relacionadas. Bien. Había un personaje en el siglo I que se llamaba Arrio. Arrio consideraba que Cristo era únicamente hombre, no era Dios. Y entonces esto pegó entre muchos que consideraban que Cristo era solamente hombre, no Dios. Y se creó esa herejía que se llamaba arrianismo, debido a Arrio. Y esto es lo que se combate en el Concilio de Nicea, y que para manifestar que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El agnosticismo significa el negar todo, es decir, todo lo que no se pueda demostrar. Entonces, esto lleva precisamente a una idea de, si no me lo demuestras, no creo, si no me das pruebas, no puedo creer. Es el agnosticismo, el considerar que nada que no se pueda comprobar existe. Esta es la posición de los comunistas que niegan a Dios porque no se puede demostrar. Le digo, pues entonces, por eso está soltero. Dice, no, estoy casado y tengo hijos, me decía el jefe del Partido Comunista de San Francisco. Digo, sí, pero no los amas. Claro que sí, los amo, demuéstrame dónde está el amor. No, es que no se puede demostrar porque es un sentimiento. Ándale. Entonces no los amas porque no lo puedes demostrar. No, pero sí existe. En la misma forma. No porque no puedas demostrar a Dios en una fórmula química o en un telescopio o microscopio, no quiere decir que Dios no exista. Búscalo en el amor y vas a encontrarle el autor del amor, que es Dios. Así que el agnóstico es el que niega todo lo que no se pueda conocer o demostrar científicamente. ¿Ok? Bueno, bien interesante la pregunta. Y la siguiente que le hacen dice que ¿por qué razón Dios cambió los nombres de las personas en la Biblia? Mira, se supone que cuando hay un llamado de Dios hay una misión que cumplir. Entonces cambia el nombre.
Por ejemplo, lo vemos con Abraham, que a partir de entonces se va a llamar Abraham, que será porque tiene una misión como padre de un pueblo. A Jacob le llama Israel, después de haber luchado con Dios durante toda la noche, y que al final le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y entonces le dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Entonces es por eso el nombre de Israel. En el caso de Simón, le dice, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, cuando hay alguien que es nombrado para una misión, se le cambia el nombre y se le da una misión. Es por eso que los papas adquieren un nombre como sucesor de Pedro. Por ejemplo, después de la muerte de Pablo VI, Juan XXIII había empezado el Concilio Vaticano II, Pablo VI lo concluyó, y al morir Pablo VI, su sucesor, Albino Luciani, que duró 30 días en el papado, escogió el nombre de Juan Pablo para llevar la misión que comenzó Juan XXIII y Pablo VI. Él nos duró, se dice que Dios nos sonrió a través de Juan Pablo I con una sonrisa hermosa, porque fue un personaje, un gran santo. Y cuando murió, a los 33 días después, vino el primer papa extranjero no romano después de 500 años, que fue Karol Wojtyła, y que escogió el nombre de Juan Pablo II para continuar la misión que Juan Pablo I había empezado. Posteriormente de él vino Benedicto XVI, que le tenía mucha devoción a San Benedicto, y entonces posteriormente en el cónclave, después de que renunció Benedicto XVI en el cónclave, pues el que fue más favorecido fue el cardenal Jorge Bergoglio de Argentina, y estaba sentado junto al cardenal de Brasil, y es muy latinoamericano decir, cuando vas triunfando y demás, dice, oye, acuérdate de los pobres, es decir, acuérdate de mí cuando tengas el poder, acuérdate de los pobres. Y Jorge Bergoglio dijo, oye, buena idea, me tengo que acordar de los pobres, por eso me voy a llamar Francisco, como el poverello de Asís, ¿sí? El pobre de Asís. Y por eso se llamó Francisco, por San Francisco de Asís. Ahora, las monjas y los monjes, cuando hacen votos perpetuos, se les da un nombre, se les da a escoger el nombre que ellos quieran. Ya les platiqué esa anécdota que pasó allí en San Lucas, ¿verdad? Con las madres adoratrices de una... normalmente son de claustro, no salen para nada, y muchas veces llegan siendo niñitas y entran en el claustro. Entonces una jovencita que creció ahí en el claustro, pues no sabía del mundo ni nada. Mi hermana Estrellita hacía una labor muy bonita, yendo a visitarlas, llevándoles películas, platicando con ellas, llevándoles juegos. ¿Qué más hacías con las adoratrices? Darles clases. Les daba clases. ¿Y qué más? Bueno, hacía un montón de cosas. Entonces una monjita que había entrado desde niña, le dieron a escoger el nombre y que apareciera en la Biblia, o el nombre de algún santo o santa que ella quisiera llevar. Y entonces dijo, ya sé, me voy a llamar Sor Prostituta. ¿Qué? Sí, porque, ¿y por qué? Sí, porque dice el Evangelio, los cobradores de impuestos y las prostitutas se adelantarán en el reino de los cielos, y yo quiero adelantarme al reino de los cielos. Le pidieron a mi hermano Jairo que le explicara que era una prostituta, y dijo, mejor Sor María del Sagrado Corazón, ándale pues. Pero, la idea de cambiar el nombre significa entrar a una nueva misión, una misión que Dios ha encomendado. De alguna manera muere la persona anterior del mundo y nace alguien para Dios. Sí, es para entender como el cambio, ¿verdad?, que hay. Bueno, pues mire, Pedro Ituáñez Estrada, por aquí le preguntan
Primeramente, saludos, Padre. ¿Qué opina de las personas que no están de acuerdo en recibir el cuerpo de Cristo en la mano? Personas muy apegadas a la iglesia no están de acuerdo. ¿Qué opina usted? Gracias. Me despido. Si todavía me siguen oyendo, que Dios les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, ¿qué sucedió Hasta ahí? mañana, Dios mediante. Padre, tenía otra pregunta, tenemos otra pregunta aquí, no sé si ya no nos está escuchando. Bueno, vamos a estar entonces aquí pendientes y si el Padre se despidió, pues igual le dejamos pendiente esa pregunta que estaban haciendo aquí por último en los comentarios. Y bueno, pues gracias pues a Dios pues por esta hora, este tiempo de programa donde pues aprendemos. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.